Buenos días, presidente. Bienvenidos a todas y a todas. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras, por llenar este salón de actos en la inauguración de las jornadas de acción sindical, que hoy específicamente tratan sobre la concertación social. Y convendría ser plenamente conscientes que la concertación social es, sobre todo, una manera de trabajar, de entender, de afrontar los problemas de las sociedades muy identificada con nuestro país. La concertación social, tal y como nosotros la entendemos, tal y como nosotros la trabajamos, prácticamente no se celebra en ningún país de la Unión Europea y hay muy pocos países en el planeta que la celebren. Y estos días que se habla tanto de Nicolás Redondo, que sabéis que desgraciadamente falleció la semana pasada, convendría situar la concertación social, el diálogo social, como una de las señas de identidad de Nicolás Redondo, de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras durante los años 80 de una manera muy importante. De Nicolás Redondo se habrá hablado mucho y se hablará mucho de la huelga general del 14 de diciembre. Se habla menos de una cuestión muy importante, que son los acuerdos que de manera permanente hicieron posible la transformación de nuestro país y que han ido perdurando en el tiempo. Eso sí, todo se ha hecho de paso, sobre todo cuando gobierna la izquierda. Porque cuando gobierna la derecha, el Real Decreto Ley es la norma. El otro día oí a un dirigente del Partido Popular que decía que el señor Pedro Sánchez, decía él, era un presidente legítimo porque no había cumplido con las expectativas que planteaba en su programa. Y pensé, pues anda que tú, porque ¿alguien recuerda el programa del Partido Popular de las elecciones del año 2012 y lo que pasó a partir del año 2012? Y no hubo concertación ni diálogo, ni siquiera información previa en relación a las reformas que se hicieron tanto del sistema de relaciones laborales como del propio acuerdo que se había suscrito en el año 2011 en relación con las pensiones. Nada. Todo por Real Decreto Ley. Por eso a mí me parece que conviene poner en valor el diálogo social, conviene poner en valor la concertación. También porque estoy absolutamente convencido que dentro de muy poco tiempo cruzará el charco. En Estados Unidos, en estos momentos, el presidente Biden, una de las prioridades que tiene es la concertación. Hace muy pocos días tuvimos aquí a la presidenta de la AFL-CIO y justamente una de las cuestiones que quería saber, que querían profundizar, es cómo y de qué manera se concertaba en nuestro país, porque ellos están en un proceso de concertación en Estados Unidos, sobre todo porque el presidente Biden y, por supuesto, la Confederación Americana de Trabajadores tienen claro que si no hay concertación social no se va a recuperar la economía, no se van a recuperar los derechos para las personas, no se van a recuperar sobre todo las clases medias, porque las clases medias tienen que ser conscientes que si existen hay un elemento fundamental clave que es la propia existencia de las organizaciones sindicales.
Sin las organizaciones sindicales, hasta que no aparecieron las organizaciones sindicales, no ha habido derechos y, por tanto, se ha privado de un elemento clave, fundamental, que es la igualdad y, sobre todo, que es la igualdad en el sistema educativo. Si no hay igualdad, sobre todo desde la perspectiva de la formación de las mujeres y los hombres de nuestro país, es imposible que puedan prosperar las clases medias. Y digo todo esto, compañeros y compañeras, porque en España, de manera muy, de manera poco profunda, se empieza a cuestionar por cuestiones muy poco de fondo la concertación social. Y tenemos el primer ejemplo, Castilla y León. Castilla y León era un ejemplo de diálogo social, incluso con los gobiernos del Partido Popular. Con el presidente Herrera fue un ejemplo de concertación social. Llegó Vox al gobierno y en estos momentos se está desmantelando la concertación social. Y en estos momentos se está empezando a perder derechos para los ciudadanos y las ciudadanas de Castilla y León. Y en estos momentos el partido que está coaligado con el Partido Popular incluso cuestiona que haya desempleados en Castilla y León y dice que el que no trabaja en Castilla y León es porque no quiere trabajar. Esa es la diferencia entre gobernar la izquierda y gobernar la derecha. Tenemos por delante en nuestro país cuestiones muy importantes que tienen que tener bases de consenso, tienen que tener bases de acuerdo después de debates importantes. Los tiene que haber en relación con la industria. No hay ninguna duda que estamos en un momento especialmente importante desde el punto de vista del desarrollo industrial de nuestro país. Los fondos europeos son un gran instrumento de transformación. Los fondos europeos tienen que trabajarse más, concertarse más, especialmente por lo que hace referencia a los PERTEs. Queremos que finalmente pueda haber comisiones de seguimiento en todos los PERTEs que nos permitan la coparticipación, que permitan que las organizaciones sindicales en los sectores en los que se están desarrollando los PERTEs no solo tengamos información, sino la posibilidad de dar nuestras opiniones de cara al futuro. El desarrollo de la política de soporte a los ciudadanos, lo que se ha venido en llamar el cuarto pilar del estado del bienestar, necesitan una concertación amplia. Las condiciones de trabajo de las personas que trabajan en las residencias, en la asistencia a domicilio, en la propia calidad del servicio, como hemos visto durante la pandemia, necesita que sea objeto de un gran acuerdo que nos permita mejorar las condiciones, dotar de profesionales cualificados en ese sector y poder elevar la calidad para los ciudadanos y las ciudadanas. Hemos pedido al Gobierno, al Ministerio de Trabajo, la creación de una mesa de concertación para todo lo que tiene que ver con la salud y seguridad en el trabajo. Es una lacra que no nos podemos permitir que continúe en nuestro país, pero hay que incorporar nuevos elementos que han aparecido, sobre todo en relación con la salud mental, en la legislación, de tal manera que podamos abordar de manera integral los graves problemas de salud mental que existen en nuestro país y que una parte muy importante tienen origen en las empresas, tienen origen en los centros de trabajo. Políticas de igualdad, políticas de igualdad que avanzamos en ellas, reconocemos el avance y yo creo que es importante nosotros que hacemos cada año, a final de año, el momento en el que las mujeres empiezan a trabajar gratis en nuestro país, cuántos días trabajan las mujeres gratis en relación con los hombres, hay que reconocer que
en los últimos años hemos dado un salto importantísimo. Si no recuerdo mal, en torno a 21 días menos trabajan las mujeres gratis. Y eso tiene un punto muy importante, presidente, que es la subida del salario mínimo interprofesional. En realidad, las mujeres en nuestro país están en el escalafón más bajo y ahí es donde se ve más claramente hasta qué punto es eficaz la política de subida del salario mínimo interprofesional. Quiero agradecerte, presidente, que cumplas. Porque tú eres un presidente que cumple. Yo ya sé que hay algunos que no les gusta que cumplas, pero cumples. Y hoy los pensionistas de nuestro país, este mes van a recibir un aumento del 8,5% frente al 0,25%. Y eso es verdad que ha sido fruto, compañeras y compañeros, ha sido fruto del diálogo social, de la concertación, del acuerdo. Yo siempre digo que nos hacéis sudar todas las cosas. Claro que nos hacéis sudar. Pero en realidad, yo tengo que decir públicamente que siempre ha habido un presidente que finalmente toma la decisión y cumple. Y yo te lo quiero agradecer en eso, en la reforma laboral a la que ha hecho referencia Mariano. Creo sinceramente que es difícil, salvo que se sea muy estúpido, no reconocer cuál es el cambio brutal que se ha hecho en nuestro país en relación con las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras. No estamos diciendo que todo esté arreglado, faltaría más. Pero el cambio que se ha hecho es un cambio extraordinariamente positivo. Hemos pasado en muy poco tiempo de un 26% de temporalidad a un 15%. En estos momentos estamos en estándares europeos en relación con la estabilidad en el empleo. Y compañeros y compañeras, estas jornadas que son de acción sindical tienen que fortalecer, que situar de manera clara y nítida cuál es el planteamiento, cuáles son los objetivos del sindicato en relación con un elemento clave para nosotros, que es la negociación colectiva. Hay dos momentos en los que se reparte la riqueza que se genera en un país. Uno de ellos es la política impositiva. La política impositiva es el instrumento fundamental para repartir la riqueza. Que no nos engañen, que no nos tomen el pelo. Ese es el momento en el que los ciudadanos y las ciudadanas podemos adquirir más nivel de igualdad transfiriendo los recursos de los que más tienen al Estado para que el Estado pueda transferirlo a los ciudadanos en servicios de salud, en servicios de educación, en tantos y tantos servicios que finalmente el Estado traslada a los ciudadanos y las ciudadanas. Pero hay uno que nos corresponde a nosotros de manera muy importante, que es la negociación colectiva, que es el punto en el que hay que repartir la riqueza. Y en ese sentido, yo quiero volver a reclamar a la COE que se siente a la mesa de negociación del acuerdo de negociación colectiva. Necesitamos que la COE se siente a negociar el acuerdo de negociación colectiva. Solo les falta a ellos hacerlo. Lo pide todo el mundo. El Fondo Monetario Internacional, la presidenta del Banco Central Europeo, incluso el propio presidente del Banco de España, tan reacio siempre a subir los salarios, lo empieza a reconocer. La COE tiene que sentarse y tenemos que llegar a un acuerdo. Y quiero especialmente también pedir a las empresas que cumplan con los acuerdos a los que se llega. En ese sentido, quiero hoy citar al Banco de Santander, que es la única entidad bancaria que no ha trasladado el acuerdo de subir los salarios que firmamos con las organizaciones sindicales. Es decir, que ha absorbido todo o casi todo el aumento que estaba previsto en ese acuerdo. No tiene ni pies ni cabeza.
los beneficios que tiene la banca en estos momentos, que tiene el Banco de Santander, las propias regulaciones de empleo que han hecho dentro del banco. Esta es la hora de repartir beneficios, esta es la hora de que los beneficios también lleguen a los trabajadores y a las trabajadoras. Y, presidente, necesitamos que se suba el salario mínimo interprofesional. Es una gran palanca para mover los salarios en nuestro país. Todos los países del entorno europeo lo están haciendo. Alemania, el 15%. Bélgica, el 13%. Países Bajos, el 10%. Grecia, el 9,7%. Es razonable que demos ese paso adelante porque nos va a ayudar en relación con las políticas de igualdad. El año que viene celebraremos que todavía hemos avanzado más desde el punto de vista de la igualdad, y porque además creo que marca una senda clara también en relación a la posición del Gobierno de España. Nosotros creemos que en España lo justo, lo razonable, sería que el salario mínimo interprofesional llegara a los 1.100 euros, que es un aumento del 10% y que nos permitiría continuar avanzando en las políticas salariales en el conjunto del país. Compañeros y compañeras, tenemos que aprovechar estas jornadas para coger fuerza, para coger impulso, para que el conjunto del sindicato respire con el mismo aire en el conjunto de los convenios colectivos de todo el país. Hablamos de una negociación colectiva que está muy dispersa, muy atomizada. Seguramente que este año, entre los que quedan del 22 y los que tenemos en el 23, estamos hablando de miles de convenios colectivos que hay que acordar. Y yo lo que os quiero pedir es que aprovechéis especialmente estas jornadas de 3 días para poder hacer frente a las cuestiones que queremos plantear y sobre todo para salir todos con fuerza, con energía. Donde hay organización, hay resultado. Donde ha habido conflicto, ha habido resultado, y la COE tiene que saber que tiene que elegir entre salarios o conflicto. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. De verdad que dice mucho de ti que quieras venir hoy a la inauguración de las jornadas, y tienes la palabra.